Vamos a hablar. Podemos primeramente comparar la vida a un sinnúmero de cosas, pero para lograr el objetivo en este día, vamos a decir que la vida es como una nave, una gran nave en el mar, que cuando menos se espera, la nave es confrontada por una tormenta. No sé cuántos de ustedes han estado o han tenido el privilegio de ir a un crucero, y la mayor parte del tiempo cuando vamos a un crucero, ya ellos saben que el clima va a estar favorable y que no van a haber ningunos problemas. Pero de vez en cuando se levantan tormentas, aún en los cruceros mejor organizados. La vida, mi amado hermano, es como esa nave. Y de vez en cuando nosotros, en esta vida, nos tropezamos con tormentas inesperadas en nuestra vida. Una de las cosas que quiero decirte es que las tormentas de la vida no discriminan con nadie. La tormenta puede venir a una persona rica, como puede venir a una persona pobre, bendito sea el Señor. Las tormentas pueden venir a una persona educada, como pueden venir a una persona que no tiene ninguna educación. Las tormentas de la vida no discriminan en contra de nosotros. Otra cosa que quiero dejar de saber antes de entrar en lo que vamos a hablar es que el carácter de nosotros no se forma en las tormentas, y el carácter de nosotros se manifiesta en las tormentas. El carácter del creyente es formado en la vida cotidiana, y el carácter del creyente es formado en las cosas que ocurren diariamente en la vida de nosotros. Pero cuando tú atraviesas una tormenta, ahí es donde se manifiesta quién verdaderamente tú eres. No esperes hasta que venga la tormenta para tú desarrollar un carácter en la vida tuya que verdaderamente agrade a Dios. Hoy vamos a considerar una tormenta actual que ocurrió en la vida del apóstol Pablo, y que Pablo tuvo que confrontar en el libro de los Hechos capítulo 27. Vayan ahí, Hechos capítulo 27. Y vamos a mirar la vida del apóstol Pablo como un ejemplo de una persona que supo mantenerse tranquilo en medio de una crisis tan peligrosa como la cual Pablo atravesó en Hechos capítulo 27. Yo creo que el propósito de esta tormenta en la Biblia es para enseñarnos a nosotros, mi hermano, cómo debemos mantenernos tranquilos en medio de una crisis. ¿Saben por qué, mi hermano? Porque cuando nosotros atravesamos por crisis en nuestra vida, cuando nosotros confrontamos una tormenta en nuestra vida, lo primero que ocurre es que nos descomponemos totalmente. Pero yo creo que Dios quiere enseñarle al creyente que tú tienes a un Dios grande, y que cuando viene una crisis a la vida tuya, cuando viene una tormenta a la vida tuya, tú no tienes que actuar como una persona que no tiene confianza en Dios. Tú tienes a Dios en la vida tuya. Y cuando las olas y los vientos de esta vida azotan la embarcación tuya, tú tienes que tener la certeza y la seguridad de que Dios está en la esquina tuya, y tú no te tienes que turbar. Yo diría, mi amado hermano, que hay tres clases de tormentas que nosotros normalmente confrontamos. Primeramente, hay las tormentas que tú mismo provocas en la vida tuya. ¿Entienden lo que le digo? Hay veces que tú y yo buscamos problemas en nuestra vida, nosotros, no a nadie, y vienen tormentas a la vida de nosotros.
Ahora hay tormentas, número 2, que Dios permite que vengan a nuestra vida. Y cuando Dios permite que venga una crisis o una tormenta a nuestra vida, es porque Dios tiene un propósito, mi hermano. Hermano, nada ocurre en la vida tuya sin que Dios diga: hoy voy a permitir esto en la vida de mi siervo o de mi sierva. La tercera clase de tormenta es aquellas tormentas que son provocadas por otra persona. Sin duda, yo diría, mi hermano, que la más difícil con la que nosotros podemos lidiar es la tormenta en la cual otras personas provocan en la vida tuya. La tormenta donde tú eres la víctima. La tormenta donde tú no has hecho nada, sino que otras personas han causado problemas en la vida tuya y han traído una crisis a la vida tuya. Esa es una tormenta difícil. Los hombres en esta nave que hoy vamos a mirar estaban destinados a llegar a Roma. Ahora, si tú has leído la palabra de Dios, tú sabes que el apóstol Pablo siempre había querido ir a Roma a predicar el evangelio. Lo menos que el apóstol Pablo se esperaba era que de esa manera Dios lo iba a llevar a Roma. Hermano, lo mismo ocurre con todo. La destinación a donde queremos llegar, tú no sabes cómo Dios te va a llevar. Tú no sabes la circunstancia que Dios va a utilizar para llevarte a ti a donde Él te quiere llevar. Hay veces que Dios usa crisis en nuestra vida. Hay veces que Dios usa tormentas en nuestra vida. Pero de una cosa estamos seguros, y es que Dios sabe lo que Él está haciendo en la vida de nosotros. Oigan bien, antes de estos hombres salir del puerto, Dios le había avisado al apóstol Pablo, porque él estaba en esta nave, le había dicho a Pablo: Pablo, no salga, porque hay una tormenta en el horizonte que está a punto de desarrollarse. Los hombres ignoraron la palabra de Dios, se pusieron impacientes, y la Biblia dice que ellos navegaron directamente en la boca de la tormenta. Cuando nos ponemos impacientes, mi amado hermano, siempre vamos a terminar en el centro de una crisis o de una tormenta en nuestra vida. Es la ausencia de paciencia en nuestra vida la cual nos lanza en un estado de crisis y de tormenta. He conocido, mi amado hermano, personas, oigan lo que le digo, que se han casado, que han entrado en matrimonio sin haber consultado con Dios y sin haber esperado en Dios, y a la larga se han visto viviendo un infierno literal en su vida por no esperar y tener paciencia en Dios. He conocido personas que han aceptado una oferta de trabajo y han dejado un trabajo seguro para ir a otro lugar donde aparentemente los beneficios eran mejor, y después se han lamentado profundamente por la decisión que hicieron. Dios habló a estos hombres y Dios usó a Pablo y le dijo a Pablo: Pablo, no salgan del puerto porque hay peligro. Pero la Biblia dice que los hombres no le hicieron caso a Pablo, y cuando nosotros no le hacemos caso a la voz de Dios en nuestra vida, siempre vamos a terminar en una crisis o en una tormenta. Tú tienes que saber que Dios te ama tanto, mi hermano, que Él habla a la vida tuya. Ahora, miren conmigo Hechos 27, lo que dice la Biblia. Hechos 27, quiero que oigan si no tienen una Biblia. Verso 9 y verso 10. La versión que leo es una versión simple, bien contemporánea. Puede ser un poco distinta a la suya, pero dice la Biblia: era peligroso seguir navegando, pues habiendo perdido mucho tiempo y casi llegando el invierno, entonces Pablo dijo a todos en el barco: oigan bien, señores,